Hola, hola. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. En la serie Conociendo la Palabra en 44 semanas vamos en la semana 17, día 4, y hoy vamos a ver primera y segunda de Tesalonicenses en 2 videos. Este es el video número 1 y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra. Te entrego mi voz. Te entrego este tiempo, Espíritu Santo, te pertenece a ti. Te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues primero de Tesalonicenses. Nos habla primero que nada de un saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, saludando a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y aquí voy a hacer una pausa. Bueno, dice aquí, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero con gran gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo. Bueno, y yo quiero hacerte una pregunta. Si buscamos o si buscaras, ¿verdad? En tus redes sociales, en tus perfiles, aún en las cosas que ves, ¿a quién estás siguiendo? ¿Quién es tu ejemplo? Porque después de todo, si nos volvemos imitadores y muchas veces si nos volvemos ejemplos. Y por eso quiero preguntarte, si buscas dentro de ti, realmente, ¿a quién le estás dedicando tu tiempo? ¿Estás dedicando tu tiempo a escudriñar la palabra, a ser cada día más parecida a Jesús? ¿Estás viendo algunas predicaciones? Porque incluso si estuviéramos durante el tiempo viendo predicaciones, realmente, ¿a quién? ¿A quién estamos viendo, verdad? Habrá predicadores muy usados por medio del Espíritu Santo y que te van a decir cosas muy buenas, y que ese chipcito de nosotros va a cambiar a una mentalidad de alguna forma positiva. Y no estoy aquí para hablarte de positividad y negatividad, es solamente que Jesús no tenía una mentalidad negativa. Jesús no era cuando estaba en esta tierra y no es ahora que está en esta eternidad. No es negativo. Entonces, ¿cómo está nuestra mente? ¿A quién estamos imitando? ¿O nos la pasamos viendo tal vez el montón de reels que nos dan risa, pero que son basura y que a la larga van alimentando y llenando nuestra mente de basura? Aún, ¿verdad? A la hora de elegir qué predicadores podemos estar cerca, deberíamos elegir aquellos que están en el fuego, que hablan verdad, que
que los vemos en un mover del Espíritu Santo donde está habiendo milagros, sanidades, prodigios, que hablan palabra verdadera, y no rodearnos de aquellas personas negativas, chismosas, mentirosas, enojonas. Aún, ¿verdad? Cuando se trate de la palabra, que algunas veces se puede manipular la palabra, decir puras cosas de condenación, puras cosas negativas, puras cosas de que parece que en lugar de darle la gloria a Dios, todo el tiempo se la están dando la gloria al diablo, de todo lo mal que les va y todo lo mal que les está pasando. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? Quiero decirte, ¿qué ejemplo estás siguiendo? Porque nos volvemos imitadores. Y lo ideal realmente es que seamos imitadores de Jesús. Pero recordemos que también somos impartidos, que también la unción se contagia, que también el gozo, la alegría, la paz, todo eso es contagiable, igual que la tristeza, igual que la negatividad. Dice la palabra de Dios que elijamos entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Así que básicamente yo te digo, bueno, elijamos entre cosas positivas y cosas negativas, pensamientos de bien y pensamientos de mal, pensamientos positivos. Y como te digo, no estoy aquí para hablarte de positividad o negatividad o cosas de ese tipo. Pero sí nuestros pensamientos deben de ser pensamientos conforme a la voluntad de Dios, porque después nosotros nos volvemos también un ejemplo. ¿Cómo nos volvemos un ejemplo? Cada que abrimos nuestra boca, dice la palabra de Dios, que de lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. ¿Y cómo se llena nuestro corazón? Muchas veces por medio de nuestro oír. Dice la palabra de Dios que el oír, que la fe viene por medio del oír, ¿verdad? Y el oír, ¿qué? La palabra. Si estamos constantemente escuchando la palabra, seguramente de eso se va a llenar nuestro corazón y de eso vamos a hablar. Pero si estamos escuchando todo el tiempo chismes, críticas, cosas negativas, entonces nuestro corazón también se está llenando. Si estamos todo el tiempo escuchando y viendo basura en nuestras redes, entonces nos estamos llenando nuestro corazón de eso. Y después nos volvemos un ejemplo porque es lo que sale de nuestra boca, es lo que expresamos, es lo que hablamos, es lo que nosotros transmitimos, lo que está lleno en nuestro corazón. Pues dice aquí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Es decir, procura, ¿verdad?, que a quienes estás escuchando sean personas que estén llenas del Espíritu Santo, que estén en el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que también te vuelvas un imitador. ¿Por qué? Porque si tú estás juntándote y viendo todo el tiempo gente negativa, que no cree en milagros, pues lo mismo te va a suceder. Pero si estás rodeándote, y aunque sea, ¿verdad?, por pantallita, de gente que cree en los milagros, que cree en las sanidades, que cree que Jesús sigue haciendo milagros, al rato nosotros vamos a estar intercediendo igual y vamos a estar viendo los milagros de Jesús. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Aún si tú estás pasando por tiempos difíciles, aún si estás pasando por enfermedad, por escasez, por tristeza, puedes recibir la palabra y la puedes recibir con gozo del Espíritu Santo. Solamente Dios, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo puede hacer que nosotros en medio de una tribulación tengamos gozo y podamos ser alimentados de su palabra. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Qué hermoso sería que nosotros, después de recibir la presencia de Dios, su Espíritu Santo, de ser llenos de su palabra, seamos ejemplo. Que seamos imitadores de Jesús y seamos ejemplo para otros. Un ejemplo bueno, ¿verdad? Que también podemos ver gente que está haciendo un súper mal ejemplo y tienen muchísima gente siguiéndolo, siguiendo su ejemplo, repitiendo su ejemplo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.
que se extienda nuestra fe en Dios, que lo que hablamos, que lo que decimos, que lo que soltamos sean palabras de fe y se extiendan. Que si nosotros declaramos sanidad, esa sanidad se extienda por todo lugar. Que si nosotros hablamos palabras de fe, esa fe se extienda, que contagiemos la fe del Señor por todas partes. El Señor puede hacerlo. Dice, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, sin importar nuestro pasado, ¿verdad? Aquí de ellos dice, se convirtieron de los ídolos, eran idólatras, como muchos de nosotros. Pero tenemos salvación en Jesús y podemos convertirnos y servirle a nuestro Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice que estamos esperando, ¿verdad?, de los cielos a Jesús que resucitó de los muertos. Es que Jesús va a regresar por nosotros. Mientras tanto, que nos toca a nosotros prepararnos, extender su reino, para que todos aquellos que están a nuestro alrededor y que están viviendo una vida sin Cristo tengan la salvación y tengan esa esperanza, una vida eterna, pero también tengan esperanza en esta vida, que recuerda que aquellos que te están rodeando, aquellas amistades que el Señor ha puesto a tu alrededor, te ha puesto a ti y a mí como luz para ellos. ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta cuántas de tus amigas o de tus amigos están a punto de perder su matrimonio? ¿No te has dado cuenta cuántos de ellos están cayendo en infidelidades, cayendo en cosas que van a acabar con su familia? ¿Cuántos de ellos están con una tristeza, con una depresión, en medio de una enfermedad? No sé si es que nos necesiten a nosotros, pero lo que sí sé es que necesitan al Señor Jesús y tú lo tienes. Tú eres portador del Espíritu Santo. Si tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú ya has sido lleno del Espíritu Santo, tú puedes llevarles la palabra, tú puedes llevarles la presencia de Dios. Recuerda, donde quiera que tú y yo vamos, el Espíritu Santo también va. Esas personas, esas amistades tuyas, esos conocidos tuyos que están en tal necesidad, pueden recibir el Señor por medio de tus palabras. Si tú le dices al Señor, yo quiero que me uses, el Señor te va a usar. Así como dice aquí, ¿verdad?, que nuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes. Extendámonos, ensanchémonos. Extendamos el nombre del Señor Jesús, que donde llega el Señor Jesús, llegan las sanidades, llegan los milagros, llega la restauración, llega la salvación. Esa es la lámpara, o la lámpara del Espíritu Santo. Gracias. Bueno, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en vuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, no te voy a mentir, a veces va a haber oposición. A veces nosotros vamos a querer compartirle a las personas, nosotros vamos a querer compartir de lo que el Señor nos ha dado y va a haber obstáculos. Pero cuando el Señor tiene un plan y un propósito y tú te decides a decirle sí al Señor, Él te va a usar. Él te va a usar para esa restauración, para esa sanidad, para ese milagro, para que aquella persona reciba salvación. Si tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Lo voy a hacer aquí una pausa. Algo que es bien importante. Dice aquí, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Muchas veces, cuando el Señor te llama a llevarle la palabra a alguien, a alguno de tus amigos, a veces va a ser difícil. A veces va a ser difícil a alguien hablarle de adulterio, de fornicación, de infidelidad, de idolatría, de que lo que está haciendo es algo desagradable a los ojos de Dios. Y siempre tenemos que recordar que nosotros no somos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en nosotros. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te habla y te dice, da esta palabra, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el amor para hablarlo, para decirlo claro, ¿verdad? Y va a ser el Espíritu Santo quien convence a esa persona. Porque ¿qué sabes tú, verdad? Si tú al momento de empezarle a hablar a esa persona acerca de lo que dice la palabra, tal vez, ¿verdad? Un ejemplo, hablando de adulterio, de fornicación. Tal vez lo está salvando su matrimonio. Jesús está entrando a su corazón. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que por medio a veces de exhortación, solo es que siempre tiene que ser con amor y no con condenación. Nosotros no podemos ir y decirle la palabra a las personas como con un látigo para hacerlos sentir mal, porque Jesús no viene a hacernos sentir mal, viene a sanarnos, a liberarnos, a perdonarnos, a restaurarnos, nunca a flagelarnos. Y dice aquí, ¿verdad? Que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y aunque sí, te soy sincero, a mí no me gusta hablar cosas negativas, no me gusta hablar cosas de tristeza. Sin embargo, no estamos aquí para agradar a las personas, sino a Dios. De nada sirve que yo te hable cosas bien bonitas y que te diga, sí, todo aquello que estás haciendo está bien, no te preocupes, échale ganas. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Y tal vez te haré sonreír. Sin embargo, no vas a ir a tomar esas bendiciones que el Señor tiene para ti. Entonces a veces aunque sea difícil la verdad, tenemos que hablarla, pero con amor. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Cuáles son esas palabras lisonjeras? Que yo venga y te hable bonito y te diga lo que quieres escuchar. Pero ¿qué quieres que yo te diga? Que si estás haciendo algo mal y eres mi amigo, eres mi amiga, yo te diga sí. Sí, no te preocupes. Cuando te tengo que decir qué pasaría si el Señor viniera hoy y te encuentra en pecado. ¿Qué pasaría? Entonces no podemos usar palabras lisonjeras. Dice aquí, ¿verdad? Ni buscamos gloria de los hombres, pues porque es muy fácil decirte cosas bonitas para que tú digas, qué dulce, qué tierno, qué lindo. Pero son palabras que no te van a salvar. Son palabras que no te van a sanar, que no te van a liberar. Entonces dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa nodriza que amamanta, ¿verdad?
Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese amor maternal, ese amor dulce. Esa es la forma en que nosotros debemos dirigirnos a aquellas personas que les queremos compartir del Señor. No con un látigo, no con condenación, sino que tenemos que recordar que lo más importante que tiene que haber en nosotros es la presencia del Espíritu Santo, es Jesús en nosotros, y eso se representa como un fruto de amor. Amor. No tanto reglas y amor. Amor. Por eso dice aquí, fuimos tiernos con vosotros, como que, como una madre que amamanta. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Qué hermoso que no solamente compartamos la palabra de Dios, sino que lleguemos a amar realmente a las personas. Tanto que puedas decir, aquí está mi vida. Aquí estoy para escucharte, aquí estoy para orar por ti, aquí estoy para darte un consejo, aquí estoy para hablar contigo. Te he llegado a amar, te he llegado a apreciar, te he llegado a querer. No solamente quiero compartirte la palabra, sino que verdaderamente te tengo un gran cariño. Sería lindo, ¿verdad? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como para palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y aquí voy a hacer otra pausa, ¿verdad? Para regresarme un poquito. Después de que habla de ese amor, dice aquí, ¿verdad? Acuérdense del trabajo y de la fatiga y de que trabajamos de día y de noche para no ser gravosos. Mientras te estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me estaba recordando una persona que quiero mucho. Se llama la pastora Irma. ¿Cuántas veces esta pastora, esta mujer, llegó a venir a mi casa cuando yo tanto necesitaba la palabra? Cuando mi matrimonio necesitaba de restauración. Y con tanto amor venía y me daba la palabra y me daba consejos y pasaba tiempo conmigo. Y esas palabras que ella me daba de parte de Dios han sido fundamentales en mi matrimonio. De alguna forma esta mujer ha sido ejemplo en mi vida. De alguna forma, como dice aquí, ¿verdad? Nos volvemos imitadores. ¿Sabes? Una de las cosas que yo he podido sentir que tomé de ella y que ahora Dios me usa de esa forma es, yo recuerdo sus oraciones siempre venían acompañadas de un abrazo cálido. Cuando yo conocí a esta mujer, recuerdo que me abrazó y yo dije, ay, qué rico abrazo. Oraba por ti y mientras tanto te abrazaba. Un día Dios me dio una palabra y me dijo, ¿verdad? Que por medio de los abrazos Él estaría
sanando a muchas mujeres, liberando a muchas mujeres. Entonces hoy, muchas de las veces cuando oro por una mujer, la abrazo. Y mientras estoy orando por ella, la estoy abrazando. Y yo sé que es el Espíritu Santo abrazándonos. ¿De dónde viene? Algo que yo recibí antes, ¿verdad? Ya había yo recibido esos abrazos de esta mujer. Y me recordaba, porque dice aquí, ¿verdad?, que trabajaba para no ser gravoso. ¿Cuántas veces esta mujer de la que hoy te hablo llegaba a mi casa y en lugar de venir, jamás llegó a buscar una ofrenda, jamás llegó para buscar algo? Al contrario, siempre venía con un regalito, con algo. Incluso no ha perdido esa buena costumbre que a veces llega con un regalito para mi niño, llega con unas florecitas, llega con algo. Qué hermoso que nosotros, cuando compartamos la palabra, sea de esa forma. Que a quien le estamos compartiendo la palabra pueda recordar de nosotros: wow, jamás me pidió una ofrenda, jamás fue a pedirme algo, jamás tuvo un interés económico, jamás quiso ser gravoso, como decía Pablo. Al contrario, siempre estuvo ahí para darme algo de parte de Dios. Que eso seamos nosotros. Que nosotros, cuando compartamos la palabra, Dios nos dé tanto que tengamos hasta para repartir. Que no seamos gravosos, que nuestra mirada nunca vaya a estar en recibir algo a cambio de la palabra del Señor. Que tengamos esa llenura del Señor que sabemos que Dios nos ha puesto para dar y no para pedir. ¿Qué les parecería? Entonces dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y cuando escuchemos esta palabra, no la escuchemos como cualquier palabra, sino que entendamos que es la palabra de Dios. Y alguna vez escuché una frase que me gustó mucho: cualquier libro forma, pero la Biblia, la palabra de Dios, transforma. Eso es lo que hace el que nosotros estemos escuchando la palabra de Dios, que seamos transformados, que nuestra mente sea renovada, que nos vayamos pareciendo cada día más a Jesús. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bueno, quiero decirte que obviamente estamos hablando de los tiempos de Pablo, pero también te puedo decir que aún en esta actualidad va a haber muchos que van a querer matar tu fe, que por medio de la religiosidad y de ser tan negativos se vuelven enemigos de la palabra, se vuelven enemigos de Dios. Van a querer apagarte, van a querer ponerte obstáculos, no solamente gente física, sino también en lo espiritual. Dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Recordemos que ¿quiénes eran los gentiles? Nosotros. Qué bueno que aquellos hombres de aquellos tiempos no se quedaron callados y empezaron a compartir la palabra y hablar de Jesús y que el evangelio se extendiera. Mira la importancia de hablarle a las personas. Esto dice: impidiéndolos hablar para que los gentiles se salven. Cuando tú y yo nos atrevemos a hablar de Jesús, cuando tú y yo nos atrevemos a hablar de la salvación, de la palabra de Dios, lo que estamos trayéndoles a sus vidas es salvación. Salvación. Por eso debemos hacerlo con mucho amor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros
por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Muchas veces vamos a querer llevar la palabra, muchas veces vamos a querer hablarle a alguien de Dios porque sabemos que Dios lo va a restaurar, que Dios le va a dar salvación, pero va a haber estorbo. Aquí dice, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Recordamos lo que hablábamos ahorita, que no lo hagamos por ser gravosos, por lo económico, por buscar gloria, por buscar que lo hagamos, ¿verdad? Porque cuando llegue el Señor en su venida puedas decir, ay Señor, mira, ahí están todas mis amistades, mis amigos, aquella gente que tú pusiste en mi camino, le hablé de ti. Si la persona decide o no aceptar a Jesús, bueno, ya será su responsabilidad. Pero tú cumpliste con hablarles con amor del Señor. Esa es tu corona. Esa es tu gloria. Aquellos que tú puedas decir, ¡ay, Señor! Son salvos. Mira a mis familiares, mira a mis amigos, mira a mis conocidos. No se perdieron. Se salvaron, están aquí en la vida eterna gozándose. Ah, sí, tú les compartiste. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonita corona. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pues dice su palabra, ¿verdad? Que también tendremos aflicciones. Y te puedes dar cuenta, aquí Pablo diciendo, yo te lo predije. Yo te dije que pasaríamos por cosas difíciles. No significa que estemos siendo negativos, significa que muchas veces el Espíritu Santo nos adelanta a ciertas cosas. Yo no sé si alguna vez el Espíritu Santo te ha adelantado algo, pero sí, el Espíritu Santo habla y muchas veces te dice, va a suceder esto, prepárate porque viene esto. Entre más busques la presencia de Dios, más el Espíritu Santo te va a hablar. Ahora, cuando esas situaciones difíciles llegan, tú estás en paz, tú estás tranquilo porque dices, esto es lo que el Espíritu Santo me habló. Esto es lo que el Señor me habló que pasará pronto. El Señor me dará la victoria. Voy a estar de pie porque el Señor ya me habló. Dice, predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Quiere decir, Pablo estaba preocupado, ¿verdad? Recordemos que en aquellos tiempos no había estos medios de comunicación, había que mandar a checar, oye, imagínate, estuvieron trabajando por mucho tiempo, tal vez, en algún lugar y pues vinieron muchos al arrepentimiento de Cristo, pero sabes que yo ya no estoy ahí. Quiero saber cómo están. Quiero saber si no ha venido el tentador y los ha tentado y los ha sacado del camino del Señor. ¿Cómo estarán aquellos? ¿Seguirán fundados en la fe? ¿Seguirán en el camino del Señor o se habrán alejado? ¿Se habrán enfriado? Así dice que Pablo, ¿verdad? Dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme, a ver cómo están. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño,
deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Recordemos que muchas de estas cartas Pablo las escribió mientras estaba en prisión. Entonces puede ser, ¿verdad?, que estaba en necesidad y en aflicción, pero imagínate cuando tú escuchas de tus amigos y sobre todo de aquella gente que tú le compartiste las buenas nuevas, que por aquello que tú orabas tanto el Señor ya se los concedió. Que mientras tú le habías hecho peticiones al Señor, Señor, concédele esa sanidad, concédele ser mamá, concédele, Señor. Y de pronto tú puedes estar pasando por momentos difíciles, pero cuando te dicen, mira, el Señor hizo el milagro, Dios concedió aquella oración que hiciste, su fe sigue creciendo, ellos siguen en el camino, ellos siguen avanzando en el Señor, te alegras. ¿Cómo no alegrarte, verdad? Dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pues recordemos que, como Él dijo, ¿verdad?, los queremos mucho, les tenemos mucho amor. ¿Cómo no gozarme de las cosas buenas que te están pasando? ¿Cómo no gozarme de que estés lleno del Espíritu Santo, de que Dios esté contigo, de que Dios esté haciendo milagros y sanidades en tu vida, de que Dios esté contestando lo que le has pedido? ¿Cómo no alegrarme por ti? Si te tengo cariño, si te tengo amor, si no solamente te compartí la palabra, sino que te llegué a apreciar, a tener cariño, a tener amor, algo que solo Dios nos puede dar. Sé cómo no gozarnos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Dice, ¿verdad?, que el Señor nos haga crecer en amor los unos a los otros. Qué hermoso que en lugar de estarnos criticando y estar pensando si este es de tal religión, si este es muy religioso, si este es muy light, si este es de esta forma, en realidad nos amemos los unos a los otros y estemos orando los unos por los otros, y que cuando nos veamos sea con gran gozo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Si nosotros verdaderamente pusiéramos en práctica la palabra. Como yo te decía, a veces las palabras van a ser duras. Imagínate que tú seas mi amiga o mi amigo y que estás soltero y que yo venga y te diga, el Señor quiere que te apartes de toda fornicación, que esperes a tu tiempo y que Él te va a conceder un buen esposo, una buena esposa. Tal vez te puedas ofender y digas, ay, qué anticuada, qué pasada de moda, y no te apartas, pero sigues tropezando una y otra vez con una, con otra, y con un gran vacío y una gran soledad. Pero ¿qué tal si escuchaste? ¿Qué tal si dijiste, sabes qué? Sí, va,
Voy a esperar en el Señor y voy a orar por ese esposo, por esa esposa. Y el Señor te lo concede y te da un matrimonio hermoso, bendecido. Y ya no estás solo, ya no estás en tristeza, ya no estás solito. Bueno, a veces la palabra parece dura, pero la obediencia trae bendición. La obediencia a lo que yo te diga, no. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia al Espíritu Santo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Ay, no, pero pues es que a lo mejor podrás decir, yo ya llevo un largo recorrido. Y si tú te arrepientes con todo tu corazón, el Señor perdona todas las cosas. Aquella mujer, ¿verdad?, que iban a apedrear porque estaba en fornicación, y en aquellos tiempos eso era causa de muerte. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Sin importar tu pasado. Él dice, vete y no peques más. El Señor tiene grandes bendiciones para nosotros. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Cuando a veces no podemos esperar, tampoco podemos en el matrimonio. A la primera que nos aparece una tentación por fuerita, caemos. Y ya no vivimos en honor y en santidad tampoco en el matrimonio. Necesitamos verdaderamente tener al Señor, tener a Dios en nuestro matrimonio. Y nos vamos a evitar tanto dolor. Y nos vamos a evitar, ¿verdad?, esos hijos, cuando ya tenemos hijos, que esos hijos crezcan en un matrimonio dividido. Dios puede y quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere que tú tengas una vida en santidad y en honor. Confía en el Señor y Él lo hará. Dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, no juzguemos a las personas cuando tú estás viendo, ¿verdad?, que pues hoy sabemos que es lo más común, el fornicación, y a veces hasta no sabemos ni cómo decir que es pecado, porque es tan común, estamos tan acostumbrados. Pero no los juzguemos, porque es que aún no han conocido al Señor. Espera que el Espíritu Santo llegue a sus vidas para que sean transformados. No los juzguemos, no los condenemos. Que el Señor puede perdonar, puede sanar, puede restaurar, puede salvar. Bueno, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aún a veces cuando ya estamos en el camino, tendemos, ¿verdad?, a engañar o a hacer daño a las personas. ¿Qué tenemos que hacer? En ir a pedirle perdón al Señor. Nos equivocamos, pero el Señor puede perdonarnos y puede restaurarnos. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también Dios nos dio su Espíritu Santo. Ok, desechamos su palabra, pero ¿a quién estamos desechando? A Dios. El que yo venga y te diga una palabra y tú digas, ay, qué anticuada, qué pasada de moda, qué ridícula, X. A lo mejor ni me voy a enterar, ni te conozco, ni me conoces personalmente, pero lo que te estoy dando es la palabra de Dios. No me estás rechazando a mí, estás rechazando la palabra de Dios. Así que dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, ya sabemos amar, pero que amemos todavía más. Y que procuréis tener tranquilidad
y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que no pienses que porque el Señor nos ha llamado a llevar su palabra no nos puede convertir en empresarios, en hombres y mujeres exitosos de negocios. Dice aquí, ¿verdad? Que para que no tengamos necesidad de nada. Entonces al Señor le agrada que nosotros estemos bien económicamente, que no nos haga falta nada. Sí le agrada. Dice que procuremos tener tranquilidad y que nos ocupemos de nuestros negocios. Bueno. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Bueno, quiero decirte algo. Aún, ¿verdad? Si tú dices, bueno, es que no sé, yo no, algunas veces lo he llegado a pensar, es que yo no produzco, ¿verdad? Es que a lo mejor yo no estoy generando económicamente, pero estás trabajando para el Señor, estás llevando la palabra del Señor, no te preocupes, el Señor es tu proveedor. Él tendrá la forma de proveerte, Él tendrá la forma de usarte. Dijo en una ocasión Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Trabajar para el Señor es estar en medio de negocios también. Y el Señor es tu proveedor, no las personas. El Señor es tu proveedor. Él sabrá de la forma en que Él te provee. Bueno, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, estamos esperando una venida del Señor. Y la estamos esperando desde hace mucho tiempo. Desde el tiempo de Pablo, ¿verdad? Ya estaban esperando la venida del Señor, pero dice la palabra de Dios que para nosotros lo que son 1000 años, para Dios es como un día. Que nadie sabe el día ni la hora en el que habrá de venir. Entonces, muchos de nosotros tal vez moriremos en esta tierra antes de que el Señor venga. O tal vez no, porque podría venir esta misma noche. Entonces, aquellos que ya estén durmiendo, si tú dices, por ejemplo, ¿verdad? Ya hay familiares tuyos que ya murieron. Tenemos la esperanza, ¿verdad? De que el Señor los va a levantar. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que si tú pensabas que no hay una vida eterna o nunca habías escuchado que Jesús va a regresar, aquí lo dice, que seremos arrebatados, que Jesús va a venir por nosotros. Ya estés descansando o estés en vida, cuando el Señor venga, si tú has puesto tu confianza en Él, si tú has creído en Él, si tú le has entregado tu vida en Él, el Señor viene por ti. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora en que habrá de venir.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues dice su palabra, velad y orad, ¿verdad? Porque no sabemos en el día en que habrá de venir el Señor. Hay una palabra en la Biblia que dice, ¿verdad? Que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría en vela. Pero no lo sabemos. Entonces dice, velad y orad, que no estemos distraídos. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con el corazón de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, es decir, ya sea que ya estés descansando en el Señor, o que estés velando, que estés vivo, que estés esperando al Señor, hay esperanza para nosotros. Dice que Él murió por nosotros. Nuestra salvación es justamente porque Jesús pagó a precio de sangre en la cruz por nosotros. Dice su palabra que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús, que Jesús es el único camino al Padre, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tal vez no todos vamos a ir al mismo ritmo. Tal vez en un momento seas tú quien está llamando a alguien para pedir oración, pero tal vez en otro momento va a ser a ti a quien llamen para que vayas a orar por alguien más. Así que dice, ¿verdad?, que alentemos a los de poco ánimo, sostengamos a los débiles y que seamos pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. No nos puede faltar el perdón, que no haya falta de perdón en nuestro corazón, que no sea una barrera entre el Espíritu Santo y nosotros, esa falta de pecado. Que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque no hay falta de perdón en nuestro corazón. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. No podemos estarle pidiendo una llenura al Espíritu Santo y deseándole mal a una persona porque nos ha hecho daño. Va a haber muchas personas que, si se los permitimos, nos van a hacer daño. Van a hacer cosas, ¿verdad?, que pueden dañar nuestro corazón, pero si no se los permitimos, si los perdonamos y los bendecimos, nada podrán hacer. No vale la pena que dejes de escuchar al Espíritu Santo, que dejes de sentir la presencia. Que ¿cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu paz? No sé por qué te voy a decir esto, pero ¿cuál es el precio de tu paz? El Señor ya pagó en la cruz por ella, pero muchas veces no tenemos paz porque no perdonamos a los que nos han ofendido, porque no perdonas a aquel marido que te hizo daño, porque no perdonas a aquella que fue o es su amante,
Porque no perdonas que te haya dejado con tus hijos. Porque no perdonas a aquella mujer que te hizo daño. Aquella esposa que te hizo daño. ¿Y qué es lo que hace que no podamos escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque en lugar de estar con paz, con gozo, con alegría, llenos de su presencia, está nuestra mente todo el tiempo con enojo, con molestia, con coraje, haciéndonos víctimas. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale la presencia de Dios en tu vida para que tú estés gastando tu tiempo con aquella gente que te ha hecho daño? Si pudieras entender que ni siquiera son las personas, que hay muchas cosas que son espirituales y que venían directo a ti para destruirte y lo están logrando. ¿Por qué? Alguna vez escuché que alguien decía, si tu corazón está herido es porque no has tenido la capacidad de perdonar. Qué lástima, ¿verdad? Que dependa de nosotros muchas veces que nuestro corazón sea sanado y que siga herido. ¿Por qué te digo que depende de nosotros? Porque es una decisión. Porque Dios ya otorgó el perdón, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Ahora depende de ti y de mí aceptarlo. Decir sí perdono, decir sí suelto, decir sí bendigo a aquellos que me han hecho mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Tal vez te han hecho mal. Y tal vez dices frases como que le vaya como le tiene que ir. Ah, es que ya va a pagar. Ay, ojalá y le pase, ojalá. Cuando dice la palabra que bendigamos a nuestros enemigos, yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil. Si a veces perdonar cosas pequeñas es difícil, cuanto más, ¿verdad? Cuando son cosas que has guardado en tu corazón por tanto tiempo. Pero créeme, el otorgar el perdón no es tanto por la otra persona, es por ti. Es por ti que no estás viviendo en paz, que no estás siendo llena de gozo, de alegría y que tal vez hasta tu cuerpo se ha enfermado por esa falta de perdón. Pues dice la palabra de Dios que la tristeza seca los huesos. Mucho se dice, ¿verdad?, que el cáncer viene a causa de falta de perdón. Ay, pero si te estás muriendo por dentro, pero no puedes perdonar. ¿Cuál es el precio que estás pagando? ¿Cuánto vale tu paz? No paguéis mal por mal, ¿verdad? Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar gozosos, contentos, alegres si no podemos perdonar? Si estamos deseándole el mal a otros. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Ay, pero es que yo tengo mucho trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer. Es que orar sin cesar no significa que tengas que estar de rodillas día y noche. Significa que en todo lo que hagas incluyas a Dios. Que todo el tiempo puedes estar platicando con Él. Estás en tu negocio, estás en tu trabajo, estás en tu escuela. Estás cocinando, estás limpiando, lo que estés haciendo puedes estar platicando. Ahí está el Espíritu Santo contigo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice que demos gracias en todo, no en algunas cosas, en todo. Ah, pero si no te estoy diciendo que me está yendo re mal en esto y esto y esto. Gracias, Señor, porque todo lo que tú has permitido va a obrar para bien en mi vida. Gracias por aquellos que se han ido, Señor, porque tú traerás algo mucho mejor. ¿Sí? Deja ya de llorar a aquellos que han decidido irse de tu vida.
si el Señor lo ha permitido? ¿Cómo puedo tener gozo y alegría, verdad, si aquella persona se ha ido de mi vida? El Señor lo permitió. Ten gozo, paz y alegría. Si es voluntad de Dios que regrese y esa persona quiere regresar, regresará. Pero si no, eso no te va a robar tu paz. Dad gracias en todo. Y en todo es todo. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo podríamos apagarlo? Ay, sí, con esa negatividad, con esa tristeza, con esa queja. Recordemos que la queja no trae bendición. Es que ni siquiera tú y yo queremos estar al lado de una persona negativa. ¿A quién le gusta estar escuchando a alguien que está escupiendo puro veneno y hablando puras cosas negativas? ¿Qué te hace pensar que a Dios le agrada estar ahí a tu lado cuando estás diciendo pura quejadera? Bueno, dice aquí, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Todo, examínalo todo lo que escuches. Sí, no vas a poder evitar que mucha gente hable cosas, tal vez cosas negativas. Examínalo. ¿Me sirve? Lo tomo. ¿No me sirve? Lo desecho. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vuelve a hablar de su venida, ¿verdad? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y termina con un saludo final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hemos terminado de leer Primera de Tesalonicenses. Bueno, pues aquí les voy a hacer una invitación a una oración. Aunque la verdad hoy nos toca leer Primera y Segunda de Tesalonicenses, lo voy a hacer en 2 videos para que no sea tan largo un solo video. Pero yo quiero hacerte una invitación. Si tú no te has reconciliado con Jesús, si tú tienes falta de perdón en tu corazón, si tú no estás seguro a dónde vas después de esta muerte, si tú no estás seguro si el Señor viniera esta noche, si te irías con Él, entonces yo quiero invitarte a hacer una oración conmigo y a decirle al Señor, te quiero aceptar como mi Señor, quiero estar seguro que me voy a ir contigo. Repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me perdones por todas las cosas que he hecho mal. Te pido poder perdonar a aquellos que me han hecho daño. Hoy perdono con todo mi corazón. Hoy echo fuera todo el dolor que había en mi corazón. Hoy echo fuera toda la amargura, toda la tristeza, todo el dolor. Hoy decido que quiero que seas mi Señor, que quiero que seas mi Salvador. Hoy te pido que me llenes de gozo, de paz, de alegría. Que me llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Hoy te pido, Espíritu Santo, que te quedes conmigo todos los días de mi vida. Que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida y que cuando tú llegues, yo me vaya contigo. Dame esa paz de saber a dónde voy. Dame esa paz de saber que aquellas personas que tanto amo, Señor, un día las volveré a ver. Aquellos que están descansando en ti. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues las espero en un minuto más
para leer Segunda de Tesalonicenses a aquellos que tengan tiempo. Gracias por acompañarme. Vamos a reconectarnos. Bendiciones.